La mejor música, siempre, aquí en La Tucumana. Todo lo que necesitas saber, pasan 34 minutos de las 9 de la mañana. Y también la palabra de nuestros protagonistas, por supuesto, la cuenta regresiva en el marco de las legislativas nacionales que se van a desarrollar el próximo mes de octubre. La palabra de los candidatos, las diferentes fuerzas políticas y, como decíamos, Franco, siempre todas las voces. Raquel Gracino es primera candidata a diputada nacional por Política Obrera. ¿Cómo le va? Raquel, hola. Bienvenida. Gracias, buen día a su audiencia. Bueno, es política para la clase obrera. Política para la clase obrera. Sí. Raquel, usted está llevando adelante la campaña y al mismo tiempo su trabajo como docente. Sí, absolutamente. Bueno, soy docente. De hecho, los compañeros que están conmigo en la lista, en segundo término está Diego Carrazán, que también es docente de secundario. Está Alejandra del Castillo, que es docente universitaria, investigadora del CONICET, que es un referente del movimiento de mujeres. Está José Kovac, que es un compañero, un trabajador independiente, que es un referente del movimiento de trabajadores desocupados. Marcela López, también referente del sector de los desocupados. Y tenemos a Raúl Barrio Nuevo, que es del sector de la salud. Y Florencia Costilla, también trabajadora independiente. Una de las pocas listas encabezadas por mujeres. Incluso dentro de en la izquierda, no sé si todas las listas en todo el país, pero no son muchos los casos donde la lista la encabecen mujeres. Ajá, ¿no? Mire, qué llamativo, porque las mujeres estamos a la cabeza de un montón de cosas ahora. Pero sí, bueno, me tocó a mí, me han honrado con ser candidata en primer término. Es una postura política, ¿no? Sí. Que encabece una mujer, que la mujer sea la que encabece la lista. Sí, bueno, hacemos nuestros debates para ver qué compañero es el que va a ocupar esos lugares, se hace un plenario dentro del partido, se hace una elección, que tiene que ver más también con la participación activa en las luchas que vamos teniendo. De hecho, todos los que estamos en la lista somos referentes, además de trabajadores, luchadores, bueno, de los sectores autoconvocados, de la universidad, etcétera. ¿Y cómo llevar adelante esta campaña, ¿no? Ante, frentes que tienen un poderío importante, ¿no? Bueno, primero, creo que lo que nos diferencia no es solamente que estamos frente a ese poderío importante, sino que es el único partido que tiene un programa socialista y candidatos socialistas. Entonces, bueno, vamos a hacerle frente a ese poderío importante que está mostrando que ha llevado la situación económica, política, financiera, social del país a un derrumbe, ahora en medio de una crisis que se vuelve más explosiva con todo este escándalo por las denuncias de coimas, pero que no ha podido dar hasta el momento respuesta alguna a las necesidades acuciantes de los trabajadores, ni el sector que gobierna actualmente de La Libertad Avanza, ni tampoco el peronismo, que ha acompañado dentro del Congreso todo lo que venimos de gobierno de este sector de ultraderecha. Sin duda que este sector ha venido a profundizar el ataque, arrasando con los salarios, arrasando con las jubilaciones, arrasando con el presupuesto que se destina a salud, que se destina a educación, dejando de lado toda la obra pública. Bueno, un ataque en toda la línea a los que vivimos de nuestro trabajo. Y usted, además de referente política del espacio, es docente, como lo decía recién, y es testigo de la degradación del salario docente. Hoy hay que recordar que enseña en una escuela preuniversitaria, la Universidad de la UNT está de paro, 48 horas. Bueno, es una situación acuciante y además que es transversal a diferentes gobiernos y ahora se está profundizando todavía más. Sí, bueno, saludamos, de hecho, hoy hay acciones de lucha del sector de los universitarios, yo también formo parte, bueno, y el único sindicato combativo que tenemos verdaderamente recuperado en la provincia, que es el sindicato de ADIUNT, que está llevando adelante, bueno, las acciones para darle un carácter activo a este paro. En la educación, como en todos los otros aspectos, por ejemplo, un maestro que recién se inicia llega a los 740.000 pesos cuando tenemos una canasta familiar que está en 2.500.000. Entonces, lo que está sucediendo, como en todos los sectores, es que los trabajadores optamos por tener 1, 2 y hasta triple empleo en
el área de la docencia o en otros sectores que se busca trabajar en el ámbito no formal para poder llegar a fin de mes. Y sin duda también lo vemos reflejado en los padres, cómo se ha empobrecido la comunidad de los niños, las posibilidades que tienen para llegar a la escuela, escuelas completamente derruidas que de hecho las estamos sosteniendo con bingo, con rifas que hacemos entre docentes y padres para comprar pizarrones, para poner en condiciones los baños, porque el gobierno no ha invertido, bueno, el ajuste se evidencia en el derrumbe, no solo de los salarios, sino también de todo lo que es la infraestructura, claro, en las escuelas públicas y también en la universidad. Usted, bueno, aspira por supuesto a una banca en el Congreso de la Nación. ¿Cómo ha visto el rol de los representantes de los parlamentarios nacionales tucumanos en estos últimos tiempos en el Congreso, sobre todo en estos casi 2 años, ¿no? Algunos de ellos ya también con aspiraciones de renovar la banca. Bueno, hemos visto que todo el gobierno provincial en su momento incluso formó este bloque Independencia que llamó a su parte a votar todo lo que Milei pidiera y hoy se tratan de mostrar como opositores. Otro sector que no acompañó ese bloque, pero que nosotros denunciamos, todo el Congreso ha acompañado el ajuste. En su momento le dieron todos los poderes, se votó la ley base, se le ha permitido que toda ley que no viniera del lado mileísta fuera vetada. Acompañados, por supuesto, el Congreso, los gobernadores con peluca, por toda la burocracia sindical para dejar pasar este ataque histórico a nuestros derechos como trabajadores. Nadie ha hecho oposición. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, lo que propone Política para la Clase Obrera, que atiende a las necesidades acuciantes de cualquier persona, que es un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que está en 2.500.000, una jubilación del 82% de esa canasta, presupuesto para obra pública, presupuesto para salud, presupuesto para educación, no va a venir de esto que usted me dice, estos sectores que integran el Congreso. Sin duda la respuesta el gobierno actual no la está dando, porque si la tuviera o tuviera la intención ya la habría desarrollado, y los que gobernaron antes tampoco, que fueron los que nos trajeron hasta acá. Entonces ahí es donde Política Obrera dice, bueno, es necesario hacerle frente, hay que dar una respuesta desde los únicos que podemos organizarnos para dar estas soluciones, que somos los trabajadores, los que vivimos de nuestro propio trabajo, poniendo en pie un partido que represente a nuestra clase, desarrollándolo para ir a hacer frente a esta crisis, a este derrumbe, a esto donde ahora algunos toman distancias para no quedar pegados, pero que inexorablemente nos va a llevar a una situación peor. En ese marco se dan luchas, las vemos todo el tiempo, ¿no? Del sector de jubilados, desde los docentes, en el Garham, desde los sectores estos que defienden la ley de discapacidad, en metalúrgico, hay despidos a mansalva, suspensiones, pero no hay un gran descontento, pero todavía no hay una respuesta de conjunto. Bueno, nosotros tenemos la convicción de que eso va a llegar más temprano que tarde, porque, bueno, siempre toda situación tiene un límite y algún detonante va a hacer que emerja una respuesta que va a ser urgente, rápida, veloz y en línea recta. La forma de hacer política, de hacer campaña, ha cambiado, evidentemente, y hay como dos visiones contrapuestas, a grandes rasgos, más o menos dos visiones contrapuestas, porque desde La Libertad Avanza insisten en que los nuevos tiempos obligan a la dirigencia política a dar la batalla, como ellos llaman la batalla cultural, desde el terreno de lo digital. Y me imagino que habrá escuchado la respuesta de Osvaldo Jaldo diciendo, nosotros los peronistas insistimos en que la batalla se la tiene que dar en el territorio y apostar a una política más territorial. Para ustedes, para el espacio político, para Política para la Clase Obrera, ¿cuál es el terreno hoy donde se deben seguir disputando esos sentidos, esa batalla cultural, esa batalla ideológica? ¿A dónde se tiene, cuál es el terreno para dar esa batalla? Creo que tenemos que ocupar todos los terrenos que podamos y que estén a nuestro alcance, por supuesto, de nuestros medios, pero sí creemos que tenemos que ir a dar ese debate con los trabajadores. En la mayoría, en lo que más se pueda, vamos a desarrollar nuestras campañas yendo a los distintos núcleos que tenemos, a las barriadas, haciendo reuniones con sectores de trabajadores, para poder ir a explicar esta crisis, que lo que viene a proponer, ya sea por medios digitales o en el territorio, tanto el sector de La Libertad Avanza como el peronismo, no es una salida, porque lo que vemos claramente es que ninguno está ofreciendo una salida a la crisis.
Podrá cambiarse la correlación de fuerzas en el Congreso con estas elecciones, pero esto no va a traer una solución al problema acuciante que tenemos. Para encontrar y darle curso a una salida efectiva para los que vivimos en nuestro trabajo, es que vamos a ir a hacer poder explicar, poder llegar a todos los sectores de trabajadores para decir, bueno, no hay más chance con la opción que estamos teniendo. Está visto que el Congreso no solo no ha podido dar soluciones, sino que ha acompañado el derrumbe, el caos en el que nos encontramos. Entonces, bueno, es necesario poner de pie una fuerza efectiva que no puede ser otro que un gobierno de trabajadores, que es lo que decimos, bueno, del socialismo. Hay que transformar, dar vuelta, cambiar el régimen y el ordenamiento político y social de nuestro país para poder obtener esto que nos corresponde. Consultarle a Raquel en el marco de la campaña, de charlar con la gente, del día a día, ¿no? Bueno, uno escucha varios testimonios, gente que dice, bueno, a ver, le vamos a dar más tiempo, gente que dice yo no lo voté, gente que dice lo voté y me arrepiento. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el termómetro más allá de la comunidad universitaria, más allá de estos temas tan importantes y tan sensibles de los que estamos hablando? Bueno, esto que te decía, el descontento está porque uno lo Sí. percibe, como vos decís en todas las conversaciones que uno tiene, pero todavía no hay una reacción, ¿no? Bien. Por un lado sí se manifiesta en el enorme abstencionismo, que es un repudio a las políticas de los partidos ya conocidos, pero a la vez todavía no hay como esta certeza de decir, bueno, vamos por otro camino porque nadie está O basta. ofreciendo una salida, basta. Bueno, esto es lo que nosotros decimos, hay que decir basta. Hay que ponerle un corte y ver, hay que hacer un análisis crudo de la realidad en que uno se encuentra y poder decir, por este camino no vamos a una salida, el que ofrece la libertad avanza, que ¿qué está ofreciendo? Una reforma laboral, o sea, además de la crisis en cierne, la gente que los eligió en contra de lo que era la corrupción del gobierno anterior, ahora se encuentra con que, bueno, posiblemente estamos ante otro gobierno de ladrones, bueno, que está mostrándose ahora, está en el tapete con todo esto de las coimas y todo lo que pueda derivar, porque esto recién empieza. Entonces, esta gente que ya no cree en ninguna de las fuerzas políticas, bueno, es cierto, están en lo correcto, pero es necesario construir y desarrollar una alternativa que es de conjunto y que va a ser inexorablemente la unión de las luchas por estos derechos que queremos conquistar, que tienen que ver con el salario, con las jubilaciones, con la educación, con la obra pública, con el trabajo, porque bueno, también tenemos esas situaciones desesperantes de enorme cantidad de suspensiones, de despidos. Es necesario dar una respuesta de conjunto. Además, consultarle, más allá por supuesto, de la campaña, ¿cuál es su mirada con respecto a esta nueva manera de votar que vamos a tener ahora los argentinos aquí en Tucumán, la boleta única de papel? ¿Qué mirada tienen ustedes de la política para la clase obrera? Bueno, va a ser necesario que sigamos teniendo nuestros fiscales en el cuarto oscuro, porque yo me pregunto, en algún lugar lejano donde esté el de la Libertad Avanza y el peronista contando las boletas, Sí. ¿Entrará la boleta de política para la clase obrera? ¿Estará en el conteo? ¿Cree que falta capacitación todavía para la gente? ¿Cree que es el momento? Y sí, falta capacitación, porque nadie conoce efectivamente cómo va a ser. Ayer hablábamos incluso en la escuela con las docentes, bueno, Sí. ¿cómo será? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es esa boleta? Nadie la ha visto todavía. Entonces, bueno, falta instrucción, suponemos que uno se va a guiar por la foto, por las palabras, por los colores, pero bueno, todo eso va a traer enormes confusiones. Vamos a ver. ¿Cree que es necesaria la reforma electoral que se había prometido, que finalmente no se ha dado por lo menos este año? Era una promesa del gobierno. ¿Soluciona, es un parche, soluciona de forma estructural el sistema de votación, No. el sistema electoral? No soluciona, porque todo este sistema funciona con un objetivo final de sectores que tienen el poder político, económico sobre todo el país, ¿no es cierto? Entonces, no es un sistema claro, democrático, donde uno vaya a alcanzar, porque finalmente los candidatos que tenemos vemos qué representan, qué intereses representan. Ahora con todos los candidatos testimoniales que tenemos acá en Tucumán, ya es todo está podrido. Todo está
carcomido y corrupto. Nosotros necesitamos, esto es lo que decimos, una reforma estructural completa de todo el régimen social y político, incluso de la cuestión de lo que son las elecciones. ¿Qué análisis hace ya desde lo personal, o me imagino de lo personal, pero también me imagino que se debate puertas adentro en cada espacio político, este desencanto por un lado de los jóvenes en la política, o en la política como la conocíamos hasta hace algunos años, y este enamoramiento con este sistema de gobierno que lo deja a los padres sin laburo, que reprime jubilados, que recorta terapia a los chicos con discapacidad? ¿Por qué esa forma de hacer política genera enamoramiento en algunos jóvenes? ¿Qué análisis hacen? ¿Qué habrá pasado en el medio para que se rompa ese contrato social? Bueno, no sé si enamoramiento en los jóvenes, ni tampoco en todos los jóvenes, no hay los jóvenes, ¿no? Hay jóvenes y jóvenes, hay distintos jóvenes. Pero, como usted dice, estos jóvenes son hijos de trabajadores. Estos jóvenes han visto a sus padres desangrarse durante años y jubilarse con la mínima y no llegar a fin de mes. Estos jóvenes repudian todo lo que ha sido la corrupción anterior y en su momento le han dado una oportunidad porque, bueno, había un discurso de que vamos a ir contra la casta, contra la corrupción, contra esto que, bueno, todo joven tiene sus ideales. Yo tengo profunda confianza en la juventud, tengo estudiantes jóvenes y ellos sí abrigan la ilusión de tener una vida mejor, una sociedad más justa y todo lo que hemos tenido de jóvenes y algunos lo seguimos conservando. Pero bueno, han visto esto. Ellos han sido víctimas de todo lo que es la reforma laboral desde antes y ahora la padecen porque son contratados por hora, son contratados, ninguno tiene un contrato efectivo, no creen en la posibilidad de jubilarse, no tienen un empleo seguro. Bueno, están absolutamente decepcionados, repudian lo anterior y ahora vamos a ver qué pasa con todo esto nuevo que está aconteciendo, ¿no? Bueno, habrá sectores que seguirán fanatizados, sabemos que hay sectores que son rentados también, pero hay que ver esa crisis. También vamos a ir a abrir esos debates con los jóvenes, que de hecho los estamos debatiendo en las universidades por la cantidad de deserción. Es increíble, es aberrante la cantidad de jóvenes que han tenido que dejar de estudiar porque no pueden sostener económicamente esos estudios. También consultarle, bueno, ya que hablamos de los jóvenes, ¿no? Porque también marca tal vez un parámetro esto, ¿no? La voluntad de los jóvenes a la hora de votar. ¿Qué franja, cuáles son las edades de los chicos que usted enseña? Yo tengo secundaria y terciario. O sea, yo trabajo en primario, sí, triple empleo, sí, primario, secundario y terciario. Bueno, o sea, ya tiene chicos que ya votan. Sí, sí, hay chicos que ya votan, sí. Bueno, y en general, yo me imagino que es bastante heterogéneo esto, hay distintas opiniones, pero en general, ¿qué escucha usted de los jóvenes? ¿Están vinculados con algún partido, con alguna forma de gobierno, o directamente no les importa? No, sí, están interesados. Bueno, de hecho yo estoy en la secundaria de una escuela preuniversitaria donde hay un centro de estudiantes y dentro, nosotros hay en la escuela jóvenes libertarios. A mí lo que me pareció muy llamativo es que en una de los últimos paros, en la semana pasada, que hacíamos además una acción, porque era el joven libertario, él era orgulloso de ello. Viva la libertad. Fue el que vino a acompañar la protesta, claro, porque se está derrumbando nuestra escuela. Yo estoy en Bellas Artes, no tenemos aulas, no tenemos pizarrones, no tenemos clases muchas veces porque se suspende, porque no hay dónde, faltan, todo, como en las escuelas públicas. Y después en el sector del terciario también hay una situación, una mirada muy crítica de lo que está aconteciendo. Pero bueno, también está esta situación alienante de muchos de ellos trabajan y estudian, incluso en la secundaria, del día a día, ¿no? Ahí es donde estamos empezando también a abrir estos debates, no yo como desde la cuestión política, sino como docentes y como adultos poder empezar a ver estas problemáticas que también se reflejan en las cuestiones de bullying, de las que no somos ajenos. Bueno, hay como este individualismo exacerbado. Bueno, hay que volver a tejer esas redes, esos lazos y poder hablar de estas cuestiones, a lo cual
el gobierno ataca, ¿no? Como adoctrinamiento, ahora ya no se puede hablar más de nada en las escuelas. Bueno, no, seguimos conservando esos espacios de debate y ellos hacen un ejercicio político de su ciudadanía estudiantil en los centros de estudiantes, están siendo convocados a participar de las acciones de lucha. Es buena la mirada, ¿no? La de una docente que está muy, muy cerca de los chicos, porque hemos escuchado mucho en este último tiempo que, bueno, que no les importa. Están solos los chicos. Hace décadas que nuestros hijos están solos porque nosotros trabajamos desde el amanecer hasta la noche. Uno acompaña, uno trata de estar presente, hace los debates, pero se están abriendo caminos solos en muchas familias que, bueno, los padres no podemos estar, ¿no? También es profundamente angustiante pensar, digo, cuando chocan dos generaciones diferentes, los jóvenes de mi generación, en su mayoría, no tienen esperanza de comprarse en algún momento una casa, no tienen esperanza de tener un trabajo registrado. Digo, piensan en, bueno, mis posibilidades son muy acotadas, tengo que pedalear en un delivery, o tengo que ser cuentapropista, o poner un emprendimiento, vivir alquilando. Es como antes se podía pensar tal vez o proyectar un futuro a mediano plazo. Ahora los jóvenes no tienen muchas perspectivas de futuro y como la política no le está ofreciendo tampoco demasiadas posibilidades. Bueno, no tienen posibilidad de proyectarse, sí tienen perspectiva de futuro, ¿no? Porque la crisis que nos atraviesa no es solo Argentina, sabemos que hay una crisis internacional, está visto que este sistema, y en esto sí le damos la razón a los jóvenes, este sistema está podrido, ¿no? El capitalismo ha dado cuenta que no puede dar respuesta a las problemáticas y a las grandes contradicciones que se han ido desarrollando, acude solamente a la barbarie, como lo vemos a través de la guerra, con la masacre que se está llevando adelante, el genocidio del pueblo palestino, no tiene recursos ya para dar respuestas a las necesidades, es verdad, ellos pueden no tener una perspectiva porque es difícil desarrollarla, pero sí tienen una opción, y eso es lo que tenemos, creo, como responsabilidad los adultos, de mostrarle a los futuros adultos, los que van a ser los futuros gobernantes, que sí hay una perspectiva, hay que construirla, hay que organizarse para ir a defender esas posibilidades de tener trabajo genuino, de tener jubilaciones que puedan llegar a fin de mes, ya que sus padres no pudieron. Bueno, ir a luchar para conquistar esto que proponemos desde, en nuestro caso, política para la clase obrera, pero que es el socialismo. Un gobierno de trabajadores con una transformación. Lo demonizan, ¿no? Por lo menos. Está demonizado. Por supuesto que está demonizado. Claro, hay grandes intereses en toda la historia de la humanidad que vienen demonizando. Pero hoy por hoy, ¿no? El discurso, hablando del gobierno nacional, ¿no? Sí, está institucionalizada la idea de que ir a la universidad no sirve para nada, que vos podés desarrollarte solo, que no necesitas de tu comunidad, no necesitas de todo el tejido social, que cada uno se salva solo, es la idea del individualismo, ¿no? El individualismo. Vos fíjate cómo te la arreglas para sobrevivir, el Estado no tiene por qué bancarte la educación, ni la salud, ni los medicamentos, ni las jubilaciones. No, y hemos escuchado, declaraciones mucho más graves, o sea, el Estado no tiene que hacerse cargo de tu hijo discapacitado, o sea, discursos mucho más crueles, ¿no? Que van más allá de la falta de empatía. Sí. No, esto de... evidentemente hay un contrato social que se ha roto, se ha degradado el tejido social, se ha polarizado y los discursos son virulentos y además, que lo más grave, lo que debatimos hoy en el primer bloque del programa, que está institucionalizándose esa idea de el sálvese quien pueda. El ataque directo, pero también en ese ataque sin duda hay un temor, porque ellos también, así como ahora toman distancia en el Congreso los distintos espacios, incluso se quiebra dentro de la Libertad Avanza porque no quieren ser arrastrados por este torbellino, ellos también temen a la reacción de esto que decíamos, bueno, las problemáticas acuciantes de nuestra clase, salario, trabajo, educación, salud, bueno, han llevado a luchas que por ahora son parciales, ¿no? Que son, por supuesto, trabadas por la propia burocracia sindical en todos los aspectos, pero sí temen a esta organización de conjunto también, sin duda, porque esto en algún momento va a irrumpir y, bueno, eso es lo que buscamos, que sea coordinado, va a tener que ser autoconvocado por fuera de todas estas centrales que paran y bueno, ir a darle la batalla a esto que supuestamente está institucionalizado del ataque. Ellos demonizan, por supuesto, porque creo que es a lo que más le temen, a la irrupción organizada
de los trabajadores que vayamos por lo nuestro, que es lo mismo para mí, para usted por supuesto. y por todos los que estamos en los distintos ámbitos de trabajo, sea docente, sea médico, todos vamos por las mismas necesidades. Entonces, bueno, el día que logremos... Podemos tener la fortuna de tener trabajo hoy por hoy. Tenemos la fortuna de hoy por ahora. Veremos el mes que viene, porque todos estamos también en esa condición, ¿no? De ser trabajador formal, informal, ¿no? Pero bueno, la perspectiva tampoco no es vivir atado a la suerte, sino desarrollar y decir, bueno, voy en este rumbo, en transformar todo esto. Cuando veo que todo es lo que hay que transformarlo, obviamente yo sola no voy a poder hacerlo. Por eso es que Política Obrera propone, bueno, esta coordinación, esta discusión, este desarrollo de un partido que efectivamente sea de los trabajadores, un gobierno que sea de los trabajadores, que es el único que va a poder atender a las necesidades de los trabajadores y no a las necesidades de las grandes empresas, como bueno, todo lo que está ocurriendo hace décadas. Raquel, le agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por este visita. espacio, porque sí, bueno, también nos viene muy bien en esto de poder difundir, dar a conocer y desde ya llamar a que, bueno, hagamos todas las reuniones que sean necesarias para debatir la perspectiva de una salida que tiene que ser socialista. Bueno, muchas gracias nuevamente, que tenga un buen día. Raquel Gracino es primera candidata a diputada nacional por Política para la Clase Obrera. Todas las voces, como siempre, en La Tucumana de Mañana. 10 en punto, pausa, ya venimos. ¿Estás escuchando? La Tucumana FM. Enseguida volvemos con más programación.